bendiga, hermano. Dios les bendiga en esta hora de la noche. Es una bendición ahí poderles saludar a cada uno, mis amados hermanos. ¿Verdad? Es una bendición ahí poderles saludar. Y a los hermanos que están ahí pues conectados, que el Señor les bendiga. Mi hermano Andy Tum, bendiciones, siervo amado. Dice, gracias, hermano. Dios le bendiga, siervo. Hermano Armando Cis Pastor dice, Dios le bendiga, siervo, Dios le dé mucha fuerza, amén. Gracias, mi hermano, gracias, siervo, gracias, Dios me lo bendiga igualmente, de una manera muy especial. Y adelante con Cristo Jesús, mi hermano Armando. Queremos compartir un momento la palabra del Señor. Vamos a ver cuántos de mis hermanos se conectan ahí para poder ver y escuchar palabra de Dios, hermanos. Queremos compartir la palabra del Señor esta noche, amados hermanos, ya que Jesucristo en una ocasión dijo que era necesario que este evangelio sea predicado, ¿verdad? Para testimonio a todas las naciones, porque entonces vendrá el fin, ¿verdad? Una de las señales que Jesucristo dejó era de que este evangelio iba a ser predicado, hermano. Mi hermano Daniel López, Dios le bendiga, mi hermano, Dios le bendiga a mi hermano Daniel, saludos, mi hermano siervo de Dios. Mi hermana Julia Hernández Olivares, Dios le bendiga, mi hermana Julia, Dios le bendiga en esta noche, mi hermana. Bueno, queremos compartir la palabra de Dios, hermanos. Vamos a leer un versículo de la Biblia. Oiga, un versículo de la Biblia, uno de los profetas menores. Dice la Biblia, en el libro del profeta Amós, capítulo 8, versículo 11, leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al glorioso Espíritu Santo, y dice la Biblia así. Amós capítulo 8, versículo 11. He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Versículo 12. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Bendito sea Dios. Vamos a hablar un momento de la palabra de Dios, mis amados hermanos. Oiga, he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Hermano, hoy el evangelio está siendo predicado. Hoy el evangelio de Jesucristo se está anunciando, hermano. Hoy el hombre está escuchando palabra de Dios. La mujer está escuchando palabra de Dios, hermano. Hoy el hombre se le está hablando que se arrepienta del pecado. Hoy se le está hablando al hombre, oiga, que se aparte del pecado. Hoy se le está hablando a la mujer, hermano, de que se aparte del mundo, de que se aparte del pecado y que pueda venir a los pies de Cristo, hermano. El hombre hoy en día está escuchando palabra de que Jesucristo pronto viene a esta tierra, hermano. Hoy el hombre, a donde quiera que el hombre vaya, está escuchando palabra, hermano. Si el hombre va a los mercados, ahí están predicando la palabra. En cualquier esquina de las calles, ahí están predicando la palabra, hermano. Por medio de las redes sociales, ahí están predicando la palabra, hermano. Usted se sube a un bus y viaja, ahí se suben a predicar la palabra, hermano. ¿Por qué? Para que se cumpla la palabra que el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 2, versículo 1.
oh hombre, quien quiera que tú seas, inexcusable serás delante de Dios en aquel día. Amigo, hermano, excusa lo que menos el hombre tendrá en aquel día. El hombre no podrá decirle a Dios que no escuchó palabra. El hombre, oiga, en aquel día, hermano, no va a tener excusa cuando nos presentemos, dice Pablo, ante el tribunal de Cristo, ahí en 2 de Corintios 5:10, porque es necesario, dice Pablo, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo, dice Pablo, hermano. La pregunta es, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo en esta tierra, hermano? Si se le está predicando al hombre, si se le está predicando a la mujer, pero ¿sabe cuál es el problema? Que hoy en día el hombre está escuchando palabra, la mujer hoy en día está escuchando palabra, pero se cumple la palabra que dijo Job, capítulo 33, versículo 14, porque de una o de otra manera Dios le está hablando al hombre, pero el problema es que el hombre no entiende. El hombre no entiende, la mujer no entiende, hermano. La mujer no entiende, por eso me encanta tanto la palabra del profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 12 en adelante. Isaías dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, dice el Señor, y los engrandecí, pero ellos se han rebelado contra mí. Oiga, aquí va el problema para todo el hombre hoy en día. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, hermano. El hombre no entiende, la mujer no entiende, mi pueblo no entiende, hermano. Aún Dios llega al extremo de tomar más obediente al animal y no al hombre. ¿Por qué, hermano? Porque usted, si le habla a su perrito y lo llama, el perrito ahí va moviendo la cola. Pero el hombre está escuchando palabra de Dios hoy en día y es necio, es terco, es insensato hoy en día. El hombre no quiere nada con Dios, hermano. Pero ya vienen días, dice Amós, en los cuales el hombre tendrá comezón en aquel día de escuchar palabra de Jehová. Pero triste y lamentablemente palabra no va a haber, hermano. Palabra no va a haber. Palabra no va a haber. Hoy en día es cuando el hombre debe de arrepentirse de sus malos caminos. Hoy en día es cuando la mujer, oiga, debe de apartarse de todo lo malo. Debe de apartarse de todo aquello, hermano, que a Dios no le agrada. Hoy el hombre es cuando tiene que, oiga, despojarse de todo pecado y venir a los pies de Cristo, hermano. El problema es que el hombre está escuchando palabra, pero no quiere arrepentirse. El problema es que el hombre está escuchando palabra y no quiere apartarse del pecado. Porque de una o de otra manera Dios le está hablando al hombre. El evangelio se está predicando, hermano. El evangelio de Jesucristo se está predicando. Excusa es lo que menos el hombre tendrá en aquel día. Tú que me estás viendo, excusa es lo que menos vas a tener en aquel día. Cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo para ser juzgados según fueron nuestras obras en esta tierra, hermanito lindo, excusa es lo que menos vamos a tener, hombre. Pablo dice que vamos a ser inexcusables. Todo hombre, toda mujer va a ser inexcusable delante de Dios. Tú tienes que entender que un día te vas a presentar delante de Cristo de lo que tú estás haciendo en esta tierra. En aquel día Dios te va a juzgar, hermano. En aquel día Dios, oiga, Dios te va a juzgar según fueron tus obras. Así Dios te va a pagar según fueron tus obras. Así va a ser la recompensa que vas a tener, hermano. ¿Sabe qué dice la gente hoy en día? ¿Sabe qué dice la gente? Cuando escuchan un predicador, cuando escuchan palabra, ¿sabe qué es lo que primero que dice la gente? Y usted no me dejará mentir, dice el hombre. ¿De qué tiempos dicen que viene Cristo y nunca viene? ¿De qué tiempos andan diciendo que viene Cristo y nunca viene? La pregunta es esta, la pregunta aquí es esta. Si Jesucristo viniera en este momento, ¿cómo estás tú delante de Dios? Esa es la pregunta que te tienes que hacer, hermano. Si Jesucristo en este momento sonara la final trompeta allá en el reino de los cielos, ¿cómo está tu vida delante de Dios, hermano? Hay mucha gente hoy así en día, hoy, que andan diciendo cuando escuchan palabra, ¿de qué tiempo dicen que viene Cristo y nunca viene? ¿Sabes por qué Cristo no ha venido por su iglesia? Te lo voy a dar con la Biblia, para que digas que yo nada más estoy hablando por querer hablar. Escucha lo que dice Pedro. Escucha lo que dice Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice el apóstol Pedro: el Señor no retarda
aún algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. ¿Estás oyendo? Esa es la causa, esa es la razón, ese es el motivo por el cual Cristo no ha venido a levantar a su iglesia. ¿Por qué? Porque Él está dando tiempo al hombre para que se aparte del pecado. Dios le está dando tiempo al borracho, a la prostituta, al marihuanero, al alcohólico, al marihuanero, al drogadicto, hermano. Dios le está dando tiempo al borracho, al ladrón, al mentiroso, al adúltero, al fornicario, hermano lindo. Dios le está dando tiempo para que se arrepienta, pero triste y lamentablemente la gente hoy en día corren para hacer lo bueno. Oiga, la gente corre para hacer lo malo antes de hacer lo bueno delante de Dios. Hay gente que prefiere 1000 veces, hermano. Hay gente que corre a hacer lo malo. Dice Salomón que hay gente que en las noches cuando se acuesta en su cama, ahí tiene sus pensamientos maquinando qué es lo que va a ir a hacer al otro día. Y al otro día dice la palabra, dice Salomón, que corren a hacer lo malo, hermano. Es esa gente que no se sacia de pecar, es esa gente que no se sacia de hacer lo malo. Pero te tengo una buena noticia, hermano. Según lo que tú estás sembrando en este tiempo, en aquel día lo vas a cosechar. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 22:15 dice la palabra: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus obras. Hay mucha gente, hermano, hoy en día que piensa que después de la muerte ahí se terminó todo. El hombre piensa que muerto el hombre en esta tierra ahí se terminó todo. Triste y lamentablemente no es así, hermano. No es así. Después de la muerte se espera una eternidad. Después de la muerte se espera un juicio de Dios. Es lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio de Dios. ¿Estás oyendo? Después de la muerte, en aquel día vas a resucitar. Pero ahí se va a ver a dónde va a ir tu alma, hermano. Ahí se va a ver a dónde va a ir tu alma, si con Cristo Jesús o allá aquella condenación eterna. Así que no pienses que muerto en esta tierra ahí se terminó todo. No, el hombre tiene en este dicho, y usted por ahí lo ha escuchado, y dicen: muerto el perro, se acabó la rabia. Muerto el perro, se acabó la rabia. Así muere el hombre. Oiga, muere el perro, el marrano, el cerdo, el pollo, muere y ahí se terminó todo. Pero muerto el hombre, tiene un alma que es la que le va a entregar cuentas a Cristo Jesús. Bendito sea Dios. ¿Sabes qué dice Pedro? Si el justo con dificultad se salva, ahora ¿qué se espera del impío y del pecador, hermano? Si aquellos que hacemos la voluntad de Dios en esta tierra, hermano, si aquellos que vivimos bajo la voluntad de Dios, haciendo lo recto delante de Dios, viviendo en santidad aquí en esta tierra, hermano, con dificultad, dice la palabra, nos vamos a salvar. Ahora, ¿qué se espera del impío? ¿Qué se espera del pecador que no quiere nada con Dios hoy en día? ¿Sabe qué les espera? Apocalipsis dice que hay un lago que arde con fuego y azufre, que es una muerte eterna, una muerte por los siglos de los siglos, para aquel que no quiere nada con Dios hoy en día. Bendito sea Dios. Por eso, hermano lindo, excusa es lo que menos vamos a tener en aquel día, hermano. Inexcusables vamos a ser delante de Dios. No vamos a tener excusa. Tienes que entender que un día te vas a presentar delante de Cristo. Te vas a presentar delante de Cristo, hermano. Y ahí Cristo te va a juzgar. Ahí Cristo te va a pedir cuentas de cómo viviste aquí en esta tierra. Inexcusable vamos a ser delante de Dios en aquel día, hermano. Por eso es tan importante
Por eso es tan importante que hagamos la voluntad de Dios, hombre. Por eso es tan importante que el hombre reconozca que si la muerte lo llega a sorprender en el pecado, hermano, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte, hermano. Entiende que ese pecado que estás cometiendo te está abriendo las puertas al mismo infierno. ¿Sabe qué dice la gente hoy en día? ¿Cómo Dios va a mandar a la gente al infierno? ¿Cómo Dios va a mandar al hombre al infierno? Si Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios no va a mandar a nadie al infierno. No, hermano, Dios no te va a mandar al infierno. El que se va a ir al infierno va a ser tú mismo, porque tú mismo estás escogiendo ese camino. Tú mismo estás escogiendo ese camino de perdición, ese camino pecaminoso, ese camino que te está abriendo las puertas para el mismo infierno. Por eso es Deuteronomio, Dios habla y dice: a los cielos y a la tierra llamo y pongo por testigo delante de vosotros que pongo la vida y la muerte, lo bueno y lo malo, la maldición y la bendición. Escoge pues, dice Dios, escoge, hermano, escoge. Dios no te obliga, Dios no te obliga. El apóstol Pablo dice que aquí en esta tierra tenemos algo que se llama libre albedrío, donde tú puedes hacer lo que se te pegue la regalada gana. Si quieres, haz la voluntad de Dios. Ahora, si quieres, síguete revolcando en el pecado. Tenemos un libre albedrío, pero Pablo dice que este libre albedrío lo ocupemos para ocasión del espíritu y no para ocasión de la carne, hermano, porque dice Pablo que el que siembra para la carne en aquel día segará condenación eterna, pero aquel que siembra para el espíritu en aquel día segará vida eterna en Cristo Jesús. Bendito Dios. Ya viene ese día, hermano. Ya viene ese día en el cual todos, absolutamente todos, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Grandes y pequeños, dice Apocalipsis. Y yo, Juan, dice en Apocalipsis, vi que el mar arrojó a todos aquellos que se había tragado. Entiende, hermano, que todos vamos a comparecer delante de Cristo, hombre, para ser juzgados según fueron nuestras obras en esta tierra. Versículo más triste de la Biblia, Apocalipsis 20:15. Y todo aquel que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay un lago que arde con fuego y azufre, hermano. Hay un lago que arde con fuego y azufre, donde ahí va a ir a parar todo aquel que no quiere nada con Dios hoy en día. Donde el gusano nunca muere y la llama de fuego nunca deja de arder. Vamos a aclarar esto aquí. Cuando dice donde el gusano nunca muere, ¿cómo está eso donde el gusano nunca muere? ¿Sabes cuál va a ser ese gusanillo que nunca va a morir? Va a ser esa conciencia que va a haber en aquel hombre, que cada vez que le predicaron la palabra no quiso arrepentirse. Cada vez que le hablaron de Cristo, él hasta se tapó los oídos y no quiso nada con Dios. Ese va a ser el gusanillo, hermano, la memoria que el hombre tendrá en aquel día, cuando esté en ese lugar de tormento, hermano. El hombre va a tener memoria de que le predicaron la palabra. El hombre va a tener conciencia de que le predicaron la palabra, pero triste y lamentablemente no quiso arrepentirse. Triste y lamentablemente escogió 1000 veces hacer lo malo que hacer lo bueno, hermano. Ese hombre va a tener la conciencia que le hablaron de la palabra. Ese va a ser el gusanillo que nunca va a morir. La conciencia y memoria que va a haber en ti, que escuchaste palabra y no quisieron arrepentirse. Por eso, hermano, hay gente que se opone a la palabra. Hay gente que piensa que uno habla solamente por querer hablar. Hay gente que piensa, hermano, que nosotros estamos hablando simplemente porque queremos hablar y ya no. Pero no es así, hermano. No es así. ¿Sabes qué le dijo Dios a Isaías? Capítulo 58, versículo 1. Isaías, alza tu voz en cuello como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebeldía y anuncia a la casa de Jacob su pecado. Es nuestro deber predicar esta palabra, decirle al pecador que si no se arrepiente hay un lago que arde con fuego y azufre, hermano. Decirle al impío que si no se afirma en los
Señor, hay un lago que arde con fuego y azufre. ¿Quién es un impío? Aquel que tiene conocimiento de la Biblia. Es aquel hombre que tiene conocimiento de la palabra, pero que aún sigue revolcándose en las cosas de este mundo. Es aquel que todavía se sigue hartando el pecado allá afuera en el mundo. Ese es un impío que tiene conocimiento de la Biblia, que tiene conocimiento de la palabra, pero no quiere enderezarse delante de Dios. Está torcido allá afuera en el mundo. Ese es un impío. ¿Cuántos impíos dentro de la iglesia, hermano? ¿Cuántos impíos dentro de una iglesia hoy en día? ¿Ah? ¿Cuántos impíos hoy dentro de una iglesia? Aparentando ser lo que no son. Aparentando lo que no es, hermano. No se puede, oiga, definitivamente no se puede, hermano, aparentar algo que no es. Usted no puede entrar a una iglesia a aparentar algo que no es. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice en Gálatas, no os engañéis. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado, hermano. ¿De qué le sirve al hombre? ¿De qué le sirve a la mujer, hermano, que entre con una falda larga a una iglesia? Si así como tiene la falda de larga, así tiene la lengua de larga también. ¿Por qué? Porque anda chismoseando de casa en casa, chismoseando con su vecino, chismoseando con su prójimo, hermano. De nada le sirve a la mujer aparentar lo que no es. ¿Sabes cómo dice Jesucristo? Hipócritas, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, dice Jesús. ¿Por qué? Porque ustedes son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera ustedes se miran hermosos, pero por dentro están llenos de hipocresía, llenos de todo engaño, llenos de todo odio, de adulterio, de fornicación, de mentira, de toda hipocresía, hermano. Así es aquel hombre que aparenta ser lo que no es dentro de una iglesia. Así es aquella mujer que aparenta ser lo que no es dentro de una iglesia, que adentro de una iglesia es una cosa, pero allá afuera en el mundo es otra cosa, hermano. Bendito sea Dios. No podéis servir a dos señores, dijo Jesús. No se puede servir a dos señores, porque se va a amar a uno y se va a menospreciar al otro. No se puede servir a dos señores. ¿Somos o no somos? Decidámonos de una vez. ¿Es usted o no es nada? ¿Es hijo de Dios o es hijo del diablo? ¿Va para el cielo o va para el infierno? ¿Escoge la vida o escoge la muerte? Escoge, hermano, pero no puede servir a dos señores. No puede aparentar ser algo que no es. Dice primera carta de Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. En aquel que le sirve a Dios tiene que haber una diferencia, tiene que marcar una diferencia, pero eso es lo que hoy en día no se ve, hermano. Eso es lo que no se ve hoy en día en aquel que dice ser cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano quiere hacer lo que el mundano hace. La cristiana quiere vivir como la mundana vive, hermano. No se puede servir a dos señores. O es hijo de Dios o es hijo del diablo. O va para el cielo o va para el infierno. Escoja qué es hoy en día. Pero no puede tener un pie en el evangelio y el otro pie lo tiene en el mundo. No se puede, hermano. ¿Sabe qué dice Santiago? Capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues, dice Santiago, que quiera ser amigo de este mundo, se constituye plenamente enemigo de Dios. Tienes que entender que tú como cristiano ya no te pertenece andarte involucrando en las cosas de este mundo. Tú como hijo de Dios ya no te pertenece andarte relacionando con el basurero de este mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no hay ninguna comunión entre la luz que somos nosotros con las tinieblas. No hay ninguna comunión, hermano. Apártate del mundo, apártate del pecado, santifícate para Dios. No se puede aparentar ser algo que no es. Hay mucha gente así, hermano. Hay mucha gente así, que tienen un pie en el evangelio y el otro pie lo tienen en el mundo. No se deciden a quién servir. No se deciden. Quieren seguir cargando todavía ese viejo hombre. Por eso es que Pablo da la palabra allá en la iglesia de Éfeso.
Efesios capítulo 4, versículo 22, Pablo dice: despojaos del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos, hermano. Despojaos del viejo hombre. Pero hay gente, hermano, que está dentro de una iglesia, que ahí vienen arrastrando su viejo hombre todavía. ¿Por qué? Porque esa gente sigue siendo los mismos de antes, hermano. Siguen siendo los mismos chismosos, los mismos mentirosos, los mismos adúlteros, fornicarios, los mismos hipócritas, hermano. Son los mismos de antes. Por eso es que Pablo, oiga, llega a pegarle una reprendida a la iglesia de Corintios, a esa iglesia idólatra, hermano. Pablo llega a una reprendida en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Pablo dice: ¿acaso no saben ustedes que el que está en Cristo, nueva criatura es? Las cosas viejas ya pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hermano, entiende que en Cristo Jesús las cosas son nuevas. Si tú antes eras un mujeriego, un mentiroso, un chismoso, un hipócrita, un robador que te gustaba andar tocando lo que no era tuyo, en el evangelio dice Pablo: nueva criatura. Nueva criatura. Tienes que reflejar en tu vida que Cristo ya cambió tu vida. Tienes que demostrar que Cristo ya cambió tu vida. Pero hoy, hermano, diferencia lo que no se ve. Hoy diferencia, hermano. La iglesia quiere llevar el evangelio como ellos quieren. Hoy la gente que está dentro de la iglesia quiere llevar el evangelio como ellos quieren, hermano. Usted ya vio cómo duerme el murciélago, patas para arriba. Así está la iglesia hoy en día, desordenadas, patas para arriba. ¿Por qué? Porque la gente, hermano, que está dentro de una iglesia quiere llevar el evangelio como ellos quieren, hermano. Como ellos quieren. ¿Dónde queda la palabra que el profeta Malaquías dice entonces, capítulo 3, versículo 18? Entonces os volveréis y discerniréis entre el malo y el justo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Estás oyendo? Una diferencia entre aquel que dice ser hijo de Dios, una diferencia entre aquel que dice ser cristiano hoy en día. Una diferencia. Pero diferencia es lo que no hay hoy en día. Diferencia es lo que no hay, porque hay gente, hermano, hay gente en el evangelio que posiblemente ya es vieja en el evangelio, posiblemente ya llevan 15, 20, 30 años en el evangelio y siguen siendo los mismos mundanos, siguen siendo los mismos de antes, siguen siendo los mismos, siguen siendo los mismos de antes. ¿Dónde está el nuevo hombre entonces? ¿Dónde está la nueva criatura entonces que Pablo dice? Porque hay gente, hermano, que viene del mundo, viene y se arrepiente de sus pecados y estando en el evangelio sigue practicando ciertos pecados. ¿De qué le sirve, hermano? Hay gente que viene del mundo y sigue practicando pecados dentro de una iglesia. Mejor sálgase de la iglesia y vaya a servirle con libertad a Satanás, porque de igual manera su parte es el mismo infierno si no se arrepiente. Le guste o no le guste, hermano, la palabra es la palabra. La palabra se tiene que dar, hermano. ¿Sabe qué dijo Pablo? Gálatas 4:16. Me he vuelto pues vuestro enemigo por decirle la verdad. ¿Quién fue esa iglesia de Gálatas? Una iglesia que comenzó bien delante de Dios. Una iglesia que comenzó en el espíritu delante de Dios, hermano. Una iglesia que comenzó haciendo lo recto delante de Dios. Una iglesia que comenzó haciendo la voluntad de Dios en esta tierra. Pero al pasar de los años, al pasar de los días, al pasar del tiempo, esa iglesia se fue corrompiendo hasta que fue terminando en la carne. Por eso es que Pablo llega a pegarle una reprendida. Gálatas 3:3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el espíritu, ahora, dice Pablo, vais a acabar por la carne. Así hay mucha gente hoy en día que posiblemente comenzó bien delante de Dios. Posiblemente esa gente comenzó en el espíritu, hermano. Comenzó, oiga, marcando una diferencia en su vida. Pero triste y lamentablemente se han corrompido. ¿Por qué? Porque les han dado satisfacción a sus deseos carnales, a los deseos de este mundo, hermano. Bendito sea Dios. Ya viene ese día. ¿Sabes qué dijo Jesucristo? En Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Tú que estás dentro de una iglesia,
Tú que estás en el Evangelio, te pregunto, ¿será que estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Será que estás haciendo lo que a Dios le agrada en esta tierra? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, dice Pablo, es que el hombre se aparte del pecado. Es que es que el hombre se aparte de la inmundicia y se santifique para Dios en esta tierra. ¿Quieres saber cuál es el primer llamado que Dios te ha hecho a ti, tú que estás dentro de una iglesia? ¿Quieres saber cuál ha sido el primer llamado que Dios te ha hecho? Primera de Tesalonicenses, te lo voy a leer. Capítulo 4, versículo 7. Escucha pues, esto es para ti, tú que estás dentro de una iglesia, tú que llevas de nombre cristiano, escucha esta palabra. Bendito sea Dios. Oiga, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7, Pablo dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ahí te va. Este es el primer llamado que Dios te ha hecho, que tú vivas una vida en santidad en esta tierra, hermano. Pero ¿acaso usted hoy en día no ha escuchado en boca de gente supuestamente cristiana decir que no hay ningún santo en esta tierra? ¿Ah? ¿Acaso no ha escuchado usted por ahí decir es que no hay ningún santo? Santo solamente Dios. ¿Ah? ¿Acaso no ha escuchado usted decir ahí en boca de la gente decir todos somos pecadores? ¿Ah? Aquí con una mala mirada pecamos, con un mal pensamiento pecamos, con una mentirita pecamos, hermano. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? El primer llamado que Dios te ha hecho a ti es que vivas en santidad. Y la palabra santidad significa ser apartado. ¿Apartado de qué? Del pecado. Ser apartado de toda inmundicia. Ser guardado para Dios en esta tierra. Y que vivas en santidad. Que te consagres para Dios, que no andes contaminando tu vida espiritual, que no andes contaminando tu alma en las cosas paganas de este mundo, en las cosas, hermano, en los deleites de este mundo. Tienes que guardarte para Dios. Pero la gente, aquella gente que dice ser cristiana hoy en día, cuando llegan las fiestas paganas, hermano, el cristiano es el primer hipócrita que está metido ahí en esas fiestas, en ese basurero del diablo. ¿Ah? Celebrando ciertas fiestas paganas. El cristiano es el primer hipócrita que está metido ahí. ¿Qué relación, dice Pablo, tiene la luz con las tinieblas? ¿Ah? ¿Dónde está el nuevo hombre entonces? Iglesia, en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15, Juan dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice Juan, el amor del Padre no está en él. Tienes que entender, tú que estás dentro de una iglesia, pero si sigues relacionándote en las cosas de este mundo, el amor de Dios no está en ti. Y para el cielo no vas. Al menos que te arrepientas. Al menos que te arrepientas y te apartes de toda inmundicia, de todo ese mugrero del mundo. Porque para el cielo, Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, nada inmundo entrará en ella. Donde ella, allá en la nueva Jerusalén. Nada inmundo, ni aquel que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Te pregunto, hermanito, ¿será que tu nombre está inscrito en ese libro de la vida? Pregúntate. Porque si te estás revolcando en el pecado todavía, posiblemente tu nombre no está escrito en ese libro de la vida. Y para el cielo no vas. Para el cielo no vas. Bendito sea Dios. Hay gente así, hermano. Hay gente así que dice: es que aquí no hay ningún santo. Es que aquí la lucha estamos haciendo, hermano. ¿Cómo es de que la lucha? ¿Cómo es eso que la lucha, hermano? Si hay en Apocalipsis capítulo 22, 11 dice la Biblia que el que es santo que se siga santificando. El que es justo que siga practicando la justicia. Mas el que es inmundo que se siga revolcando en la inmundicia, en el pecado. El que es injusto que siga siendo injusto. Pero el que es santo, dice Apocalipsis, que siga siendo santo. Y no que no hay ningún santo, pues. Lo que pasa es que querés seguir siendo el mismo sinvergüenza de antes.
Por eso es que decís que no hay ningún santo. Por eso, porque te querés seguir deleitando en el pecado. Por eso es que decís que no hay ningún santo. Te voy a dar un versículo. Tú que andas diciendo que no hay ningún santo en esta tierra. Dice en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Escucha. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo Jehová soy santo. ¿Estás oyendo? Dios es santo, hermano. Su pueblo tiene que vivir en santidad también aquí. Su pueblo tiene que practicar la santidad. La iglesia que somos nosotros, tenemos que practicar la santidad. Porque de nada nos sirve que llevemos años en el Evangelio. Pero si no vivimos en santidad, hermano, para el cielo definitivamente no vamos. Para el cielo no se va. Sin santidad, Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Absolutamente nadie. Siempre lo he dicho. Los años que lleves en el Evangelio, eso no cuenta. Los años que tú y yo llevemos en el Evangelio, definitivamente eso no vale. Lo que cuenta es si verdaderamente estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que el hombre se aparte del pecado y de toda inmundicia, de fornicación y de adulterio, y que se santifique para Dios en esta tierra, espíritu, alma y cuerpo, dice Pablo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Así que, hermano, yo dejo esta palabra en tu corazón. ¿De qué manera estás llevando el Evangelio? ¿De qué manera le estás sirviendo a Cristo? Ya no es tiempo, hermano. Ya no es tiempo de que uno ande aparentando ser lo que no es. No se puede, hermanito lindo, no se puede aparentar ser lo que no es. O somos de Dios o somos del diablo. O vamos para el cielo o vamos para el infierno. Definitivamente no se puede servir a dos señores. Así de sencillo. Así de sencillo. Así que Dios te bendiga en esta hora de la noche. Sigamos adelante. Dios bendiga ya a mis hermanos que están conectados. Los que siempre se conectan a las transmisiones, hermanos, Dios les bendiga. Sigamos adelante, esforcémonos. Por eso me encanta tanto cuando uno de los discípulos se le acerca a Jesús y le dice: Maestro, ¿cuántos se van a salvar? Maestro, ¿son muchos los que se salvan? ¿Qué le dijo Jesús? Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán en aquel día, pero no podrán. No podrá. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos de aquellos que hoy en día están dentro de una iglesia, en aquel día le van a decir al Señor: Señor, pero si en tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, pero si en tu nombre se sanaban los enfermos. Señor, pero si en tu nombre huían los demonios. Entonces les declararé, dijo Jesús: apartaos de mí, malditos, hacedores de maldad, al fuego eterno no os conozco. De ti y de mí depende cómo queremos que el Señor nos llame en aquel día. De ti y de mí depende. Si estamos haciendo la voluntad de Dios, si estamos haciendo lo recto delante de Dios, hermano, si somos obedientes a la palabra,
En aquel día el Señor nos va a decir: venid benditos de mi Padre, entrad al gozo de tu Señor, preparado para vosotros. Pero hay de aquel que no quiere nada con Dios hoy en día. Hay de aquel, hermano, que esté jugando a ser cristiano. Hay de aquel, hermano, hay de aquel que es cristiano dentro de una iglesia y es mundano allá afuera en la calle. Porque en aquel día el Señor le va a decir: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Y no es porque Dios sea malo, sino porque simplemente ellos escogieron ese camino. Porque dice Salomón que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte, su fin son caminos de perdición. Así que, hermanito lindo, de nosotros depende, de mí y de ti depende cómo queremos que el Señor nos llame en aquel día. Pero Apocalipsis 22:11 dice que el que es santo, que siga practicando la santidad. El que es justo, que siga practicando la justicia. Así que, hermanos lindos, Dios me los bendiga. Sigamos adelante. Ha sido un privilegio ahí poderles predicar la palabra un momento, ¿verdad? Así que pendientes, porque siempre estaremos predicando la palabra, hermano. Dios me los bendiga a todos. Ahí se conectaron. Mi hermano Andy Tum, Dios le bendiga, hermano. Mi hermano Eric Servando Cruz Guzmán. Amén, aleluya, gloria a Dios. Dice: gracias, hermano. Dios le bendiga. La paz de Cristo con usted. Mi hermana Gaby Rosales, alabado Padre. Dice: gracias, hermana. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Saludos para todos mis amados hermanos. Mi hermana Celeste Hernández, Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga. Pues ya hemos terminado con la palabra, hermanos, esperando que pues esta palabra no regrese vacía, ¿verdad? Sino que quede en cada uno de ustedes. Dice mi hermano Eric: bendiciones a cada uno de los que están en la transmisión. Que el Señor los bendiga, hermanos. Dice: gracias, mi hermano Eric. Gracias. Dios les bendiga a todos. Su amigo y hermano en Cristo, Silas Duarte. Así que Dios les bendiga, hermanos. Pasen una linda y bendecida noche. Y pendientes a las transmisiones, porque siempre estaremos predicando la palabra. Bendiciones y buenas noches. Le amamos en el amor de Cristo Jesús. Bendiciones.